Dolo y culpa fue el tema anterior para el sistema finalista. Ya vimos que son estudiados y analizados en distintos puntos o en distinto lugar que en las teorías causalistas. Entonces, vamos a ir cerrando nuestras ideas para pasar al siguiente análisis. Muy bien, veamos lo siguiente. Pensemos cuáles son las modificaciones o qué es lo que hace distinto el finalismo del causalismo. ¿Por qué podemos identificar que estamos en presencia de una dogmática penal distinta? Bueno, vayamos haciendo un resumen, establezcamos distintas pautas, distintos postulados que nos permitan sintetizar esto, ¿no? Primero que nada, debemos de pensar lo siguiente. La teoría finalista vamos a decir que es la teoría dominante. Eh, en la mayoría de los códigos, por lo menos de ascendencia romano-germánica a la cual pertenecemos, vamos a hablar de una teoría finalista. Insisto, de ahí la importancia de estudiar el finalismo. Esto es bueno, es malo, ya será motivo de distinta apreciación. ¿Estamos? Pero entendámoslo, es la dominante. Y por lo tanto, pues realicemos un listado. Piénsenlo ustedes así. Perdónenme. Díganme por favor si se comparte mi pantalla. Mi pizarrón, denme un segundito. Tan, 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 tan. A ver. ¿Ya pueden ver ustedes mi pizarrón? Muy bien. Vamos a establecer que estas serán las características distintivas de el finalismo. Véanlo así. Muy bien. Primero, vamos a pensar lo siguiente. ¿Cuál es la primer característica de esto que estamos estudiando? Que el finalismo, sus fundamentos, están basados filosóficamente en teorías ontológico-fenomenológicas. ¿Queda claro? Estudiamos el ser y la acción del ser. Esto es importantísimo. De ahí que nos permita denominarlo finalismo. Muy bien. La segunda característica que debemos de entender, o bueno, primero digamos un poquito
ahondemos en esta cuestión, ¿no? ¿Qué debemos de entender con esto de ser filosóficamente ontológico? Entiéndanlo así. En el finalismo se intenta poner en relieve determinadas leyes estructurales del ser humano y convertirlas en fundamentos de las ciencias que se ocupan del hombre. A esto se refieren estos fundamentos ontológicos fenomenológicos. Y esto es completamente distinto de lo que se hacía en el causalismo y en el neocausalismo. Después, otro elemento fundamental del finalismo. Esta teoría intenta colocar un concepto básico, antropológico y prejurídico, el cual es la acción humana, y este va a ser el centro de la teoría general del delito. Nos vamos a enfocar en la acción. ¿Pero cuál acción? Pues propiamente la acción humana. Y recuerdan que en el causalismo el centro de análisis era justo el resultado. Entonces, este es otro elemento característico. Muy bien. Voy a establecer más características. Para el sistema finalista, y hablando propiamente de la teoría del delito, esta es una siguiente característica. Va a establecer la coexistencia de la, bueno, establece que la coexistencia que tuvo o que existe entre el dolo y la antijuridicidad. Para ello diferencia la voluntad y hace este elemento importantísimo. La voluntad la vamos a estudiar desde el juicio de reproche. Y este juicio de reproche entra en la culpabilidad. De ahí que el dolo necesitemos pasarlo al tipo, no al reproche. Es decir, no es elemento de culpabilidad, sino se vuelve elemento del tipo penal. Esto lo vimos justo con la actividad que platicamos la clase anterior. Me estoy refiriendo a la tentativa o al caso de tentativa de feminicidio. ¿Sí queda claro? El dolo se convierte en una forma de realizar los delitos, dolosa, culposa, y no en un aspecto interno del sujeto, como lo fue en el causalismo. ¿Sí queda claro? Un poco. Un poco. ¿Y cuál es la parte que no?
No quedó. Cuando refirió que entonces la voluntad es un elemento del juicio de reproche, ¿Ok? no me quedó muy claro. Gracias. Pensemos lo siguiente. Recuerden que aquí dividimos en dos aspectos. Juicio de tipicidad, que es el encuadramiento de la conducta puesta en conocimiento del juzgador, con los elementos del tipo penal establecidos por el legislador. ¿Queda claro? Para el finalismo, el dolo lo vamos a estudiar en este juicio de tipicidad. Y las voluntades se vuelve un elemento de factor para el concepto o para el juicio de culpabilidad. A diferencia del sistema clásico, donde el dolo, es decir, recuerde que ahí estudiábamos las intenciones, qué quisiste, cómo lo quisiste y el resultado que se produce. En el sistema clásico, el dolo se estudia en el reproche, no en el tipo. Y para el sistema finalista, lo vamos a estudiar en la culpabilidad. Perdóneme, el dolo lo estudiamos en el tipo penal y la voluntad, que son los elementos como platicamos en su momento, alevosía, premeditación, ventaja, los motivos que te llevaron a delinquir, etcétera, 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 eso lo vamos a estudiar en la culpabilidad. Entonces, por eso la voluntad, que es justo esto, la voluntad del sujeto activo se vuelve un elemento de culpabilidad y no de tipo penal. No sé si ahora con esto queda un poquito más claro o no. Sí, más claro, maestro. Gracias. Mira, a ver, vamos a ver este siguiente elemento, a ver si ayuda. Vean, partiendo de esta división, de estos elementos de la voluntad y que los vamos a estudiar de la culpa, pensemos lo siguiente. La consecuencia que produce la separación del dolo y la conciencia de antijuridicidad nos lleva a distinguir de error lo que conocemos los tipos de error en materia penal. ¿A qué me refiero? Hablamos de error de tipo y error de prohibición. Pensemos lo siguiente. Anteriormente, el dolo era sinónimo de conciencia de lo antijurídico. Todo el que cometía una conducta dolosa lo hacía sabiendo y queriendo los resultados. A partir del sistema finalista nos dimos cuenta que esto no siempre es así. Puede darse muchos casos en que así sea, pero hay otros casos en los que no. Y así van a aparecer estas figuras, el error de tipo y el error de prohibición. Piénsenlo de este modo. El error de tipo actualmente vamos a entender que un error de tipo excluye al dolo y con él la punibilidad. Es decir, sin dolo no se realiza el tipo. Ya lo veremos más adelante cuando nos metamos de lleno a esta cuestión del error. Pero piensen
Eh, y esto viene contemplado tal cual en el Código Penal. Cuando hablamos, por otro lado, del error de prohibición, ahí nos vamos a referir a que se elimina la conciencia de la antijuridicidad y por lo tanto tampoco se configura el hecho punible. ¿Qué pasa con esto? Aparecen en la teoría del finalismo el error de prohibición, el error de tipo, y con ello el error de prohibición trae un problema. Hablar de la evitabilidad de ese error y la inevitabilidad de ese error. Y así hablamos de error invencible de prohibición y error vencible. El error invencible de prohibición hace desaparecer por completo el juicio de culpabilidad. El error vencible debilita el grado de culpabilidad, es decir, atenúa. Pero dense cuenta nuevamente cómo estamos en presencia de un trato distinto. En este caso, separamos al dolo de la conciencia y esto nos trae estos elementos que se estudian hoy por hoy. Ahondaré en ellos más adelante, ya que terminemos de estudiar estas teorías, vamos a ir analizando la culpa, el dolo, y propiamente cuando hablemos de esto, del dolo, tocaremos estos temas que son importantes en nuestro concepto. Ayúdenme, por favor, Tania, para ver si esto queda un poquito mejor. Pregunto, ¿tiene usted la posibilidad de abrir ahorita el Código Penal federal? ¿Lo tienes a la mano? Veamos el federal y todos y todas, si no tienen inconveniente, abran por favor su Código Penal federal. Y lo mismo ocurre en el Código Penal de la Ciudad de México, ¿no? Pero veamos el federal en este momento. Ah, el federal. Sí, sí, si lo tiene a la mano o el local, pero ahorita tengo presente el federal. Es lo mismo, también en el local va a venir la misma disposición, pero en el federal es el artículo. Tengo el local. Bueno, abra el local, creo que ahí es el 12. A ver, déjeme abro mi código. Código Penal, Ciudad de México. Y quien tenga el federal a la mano, ábranlo por favor y vamos a ver eh, reglamentación similar. Denme un segundito, ya lo estoy abriendo. Mire, en el local, por favor, ayúdenme leyendo el artículo 3. Después leeremos el artículo 4 y después el artículo 5 de manera pausada, por favor. ¿Me ayuda? Ok. Artículo tercero. Prohibición de la responsabilidad objetiva. Para que la acción o la omisión sean plenamente relevantes, deberán realizarse dolosa o culposamente. Ok, aquí, esto que acabamos de leer, ¿cómo lo entienden ustedes? ¿Qué nos está diciendo el legislador? O las personas legisladoras. Que debe comprobarse el dolo o la culpa. Justo, pero todavía no sabemos bien en dónde, ¿no?
Pero si seguimos con esto, lea por favor el artículo 15. Artículo 15. Principio de acto. El delito solo puede ser realizado por acción o por omisión. Listo. Aquí tenemos dos aspectos importantísimos. Primero, forma de comisión. Esto nos está diciendo el principio del derecho penal de autor. ¿Están de acuerdo? Perdóneme, de acto, no de autor. ¿Qué quiere decir? Que el pensamiento no delinque. Necesitamos forzosamente una acción, un acto. Y ya vimos arriba que vamos a tener dolo y culpa. Y bueno, hasta este momento pues, no nos permite analizar mucho qué pasa con ello. Pero si nos vamos al artículo 18, por favor, ayúdeme. Artículo 18. Dolo y culpa. Las acciones o omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente. Ahí ayúdeme. Obra dolosamente. Espérame tantito, primer párrafo. Justo es lo que Ujú. estamos platicando. La acción, la acción, no habla de intenciones, ¿se dan cuenta? Anteriormente el dolo era considerado una cuestión de intencionalidad. Aquí nuestro código, ¿qué nos dice? Acción u omisión solo puede realizarse de manera dolosa o culposa, por lo tanto esto es un elemento del tipo, no del juicio de culpabilidad. ¿Sí vamos entendiendo esto? Y ahora sí, leamos cuál es la forma dolosa y la forma culposa de esta acción u omisión. Obra dolosamente el que, conociendo los elementos objetivos del hecho típico de que se trate, previendo como posible el resultado típico, quiera o acepte su realización. Ok, y ahora veamos el culposo. Obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la violación de un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar. Muy bien, entonces aquí tenemos este elemento distintivo. Para el finalismo se establece, tenemos que analizar la acción, la conducta, pero de esta conducta lo que vamos a analizar va a ser justo estos elementos. Cómo se realiza esta acción u omisión va a ser de manera dolosa o culposa. Y con esto aparece el error de prohibición y error en el tipo, que ya lo analizaremos, insisto, más adelante, pero piensen que esto no existía para el causalismo. En el causalismo veíamos el resultado, lesiones, pues te lesionaron y ya. ¿Sale? Acuérdese, la causa de la causa es la causa de lo causado. Acá tenemos que empezar a analizar otros aspectos. Y bueno, piensen ustedes lo siguiente. Otra característica. Existe digamos, se amplía la categoría para los sujetos activos, cosa que no pasa en el causalismo. En el causalismo se sanciona al autor material.
para el finalismo se dan cuenta de que, bueno, pues a veces podemos cometer delitos sin estar presente en el lugar de los hechos. Y entonces nos dicen, a ver, hablemos de las formas de participación. Y entonces empieza a hacer una taxonomía del sujeto activo del delito. Cabe la posibilidad de la inducción y la complicidad. Además del autor material, obviamente, ¿no? Pensemos, el autor material aparece desde la teoría clásica. Pensemos, autor material es el que realiza la conducta o la omisión, la acción o la omisión. Pero también aparecen ahora otras dos cosas, inducción y complicidad. Y vamos a ver que esto lo tenemos establecido en nuestro código. Tania, ¿me podría seguir auxiliando? Vaya usted, por favor, al artículo 22 del Código Penal Ciudad de México. Y estos mismos elementos los vamos a encontrar en todos los códigos penales de nuestra República y en el Código Penal Federal. Normalmente vienen en los primeros del 1 al 36. ¿Sale? O sea, ahorita estamos viendo Ciudad de México, podemos hacer el mismo ejercicio en el Código Penal Federal. Cambian muy poquitos detalles. Pero, si me auxilia, por favor. Sí. Artículo 22. Formas de autoría y participación. Son responsables del delito quienes, primero, lo realicen por sí. Segundo, Oh, lo espérame, realicen espérame, conjuntamente. espérame, 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 espérame. Lo realicen por sí. Ahí el código nos está diciendo, se refiere al autor material, ¿no? Lo realizo de manera individual por mí mismo, es decir, por sí. Lo realizo, este es un primer supuesto, una primer forma. ¿Sale? Ahora sí, fracción segunda. Fracción segunda, lo realicen conjuntamente con otro u otros autores. ¿A esto cómo se le llama? Coautoría. Coautoría. Y se dan cuenta que esto es lo que fue estableciendo el finalismo. Antes no existía. Tercero, Ajá, tercero. lo lleven a cabo sirviéndose de otro como instrumento. La autoría mediática. Siguiente fracción. Cuarta, determinen dolosamente al autor a cometerlo. Perdóneme, la siguiente no. Determinen dolosamente al autor a cometerlo. Determinen dolosamente al autor a cometerlo. La inducción, Inductor, ajá. este es el inductor. Siguiente. In- Ujú. Dolosamente presten ayuda o auxilio al autor para su comisión. A este es un cómplice. Y sexta, con posterioridad a su ejecución, auxilien al autor en cumplimiento de una promesa anterior al delito. Muy bien. Entonces, se dan cuenta que aquí vienen las distintas formas de autoría y están retomando justo lo que se platicó aquí. Entonces, estas características aparecen en el finalismo. En el causalismo no existía porque piense usted, la causa de la causa es la causa de lo causado. Si yo le proporciono las armas y el vehículo a Alan y después él va y roba un banco, de acuerdo con el causalismo, pues, ¿quién comete el delito? ¿Alan o yo? ¿Quién es la causa de lo causado?
pues ala, ¿no? Porque solo importa la acción. Exacto. Más que la acción, la consecuencia de la acción, ¿no? Para el finalismo esto ya no ocurre. ¿Estamos? Entonces, aquí tenemos esta circunstancia. Ahora, otra característica que aparece. Que distingue. Obviamente, estamos viendo que Belsen fue, digámoslo así, el representante del finalismo. Pero después, Profesor, yo tengo una duda. dígame, dígame. Entonces, en el causalismo no existía coautoría, autoría inmediata, solamente estaba el autor material, ¿En el o qué? me confundo. Perdóneme. ¿En el qué? ¿En qué teoría? En el causalismo. En el causalismo solamente se contempló al autor material. Ok, Insisto, porque el autor material, pues es el que causaba la conducta o el resultado producido por esa conducta. Acuérdese, la causa de la causa es la causa de lo causado. ¿Quién fue el que originó la causa? La acción. ¿Estamos? el autor material. Sí, El gracias. autor material. Ahora, les decía, Belsen estableció distintas cuestiones, todo esto que vamos viendo, pero le faltó analizar algo. ¿Qué fue ese algo? Los delitos de omisión. Es decir, para el finalismo ya estaba contemplado la acción dolosa, la acción culposa. Pero se dieron cuenta que ese esquema no permite el estudio o la explicación de los delitos de omisión. Y fue hasta la llegada de Armin Kaufmann que se inicia o se inició el estudio de los delitos de omisión. ¿Qué pasa con esto? Y vamos a analizar que actualmente tenemos varios delitos de omisión. Eh, piense, ¿quién me da un ejemplo de un delito de omisión? Podría ser atropellar a alguien y no asistirlo. Pero ese delito, ¿cuál sería? Mm, Pues si atropello a alguien le causo Sí, lesiones, sí, pueden ser lesiones o... Sí, claro, ok. pero eso no es un delito de omisión. ¿Cuál será un delito de omisión? Me parece que ese, el que refirió el compañero, es omisión de auxilio. Pero no creo que se tipifique eso como delito de omisión de auxilio, ¿sí? ¿Podría Bueno, ser una ventaja indebida? un- eh, Pero a ver, estoy preguntando delitos de omisión. ¿Cuál será por ejemplo, un delito de omisión podría ser incumplimiento de obligaciones alimenticias. justo? La omisión de Ya, auxilio o de cuidado, ¿no? ok, pero sería un supuesto distinto del que me están diciendo. Pero vayamos al que dijo José, incumplimiento de obligación alimentaria. Ahí fue un delito de omisión. ¿Están de acuerdo? Ahora sí, omisión de auxilio es otro tipo penal, que me parece que cuando yo atropello a alguien, no habría un concurso de delitos. Si yo atropello a alguien, me doy a la fuga y no le auxilio, pues creo que eso será considerado en mi reproche, pero no será un delito nuevo.
Habrá que ver los elementos del tipo de omisión en el auxilio o omisión en el cuidado. ¿Sí va quedando esto? Pero pensemos el que dice, a ver, José, ¿recuerda usted más o menos cómo está tipificado el delito de incumplimiento a la obligación alimentaria? Eh, Dice que es la persona que tiene la obligación de proveer alimentos, ya sea a sus ascendientes o descendientes, incurre en este delito cuando no lo tengo claro ahorita. Ok, bueno, tal vez si abrimos el Código Penal, ¿no lo tiene abierto? ¿Alguien que ayude? Le ayudó a leerlo, Por maestro. favor, Judith. Ok, dice, al que incumple con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos, se le impondrá de 3 a 5 años de prisión y de 100 a 400 días multa, suspensión o pérdida de los derechos de familia y pago como reparación del daño a las cantidades no suministradas oportunamente. Muy bien. Este es un ejemplo de los delitos de omisión y se establece como una tercera forma para la aparición del hecho imponible. Teníamos ya delito doloso, apareció el delito culposo y con Kaufman aparece la comisión por omisión, que no podía ser explicado ni con la forma dolosa ni con la forma culposa. ¿Están de acuerdo? Porque para el dolo y para la culpa, pues necesito hacer algo. ¿Están de acuerdo? Y aquí lo que se sanciona es la omisión. Es decir, ya no hay acción. Esto rompe el esquema que traíamos de varios siglos. Porque aquí lo que te voy a castigar o lo que voy a sancionar es la omisión. ¿Qué pasa con este delito? Para la teoría finalista, la comisión por omisión es, pensémoslo, una forma especial del hecho punible. ¿Por qué especial? Para el finalismo, la regla general es que el concepto final de la acción, de ahí el nombre finalismo, debe de estar explícito en el tipo penal. Pero cuando hablamos de un delito de omisión, igual existe esta finalidad, pero lo que te voy a reprochar no es la conducta, sino que realizaste una omisión para lesionar un bien jurídico, bueno, o poner en peligro un bien jurídico tutelado. Y así pensémoslo en el ejemplo que nos diste, José Miguel. ¿Te parece a ti que en el delito de omisión al cumplimiento de la obligación alimentaria cabe la figura de la comisión culposa? No, ¿Por qué? porque finalmente es una obligación que es dolosa, o sea, no puedes incumplir sin querer, ¿no? O sea, incumples porque simplemente no quieres pagar o no quieres cumplir con esta obligación. Y ya. Ok. Judith, ¿usted qué opina?
Igual esto, estoy leyendo igual un cachito de la teoría de Kaufman Ujú. y justo dice, ¿no? El autor advierte que los delitos de omisión, la capacidad según la cual se conduce es el conocimiento del deber. Tanto en los de acción como en los de omisión hay un conocimiento de un cumplimiento de un deber. Exactamente. Hay un incumplimiento respecto de un deber. Y de ahí surge el reproche. En el caso que usted da, José, pues me parece claridoso, ¿no? Cuando yo tengo un deudor alimentario, pues sé que tengo un deber, independientemente de la obligación. ¿Estamos? La obligación filio-paternal o filio-filial que me obliga a proporcionar alimentos y sabemos que es recíproca y demás. Aquí lo que sancionamos es justo eso, el incumplimiento. ¿Queda claro? Del deber. Dígame, Alan. Maestro, entonces usted, la opinión que tiene usted del delito de obligación alimentaria es que sí se puede cometer eh, por una omisión impropia. Es que yo leí un libro Ujú, justamente de delitos de comisión por omisión y decía que, por ejemplo, las omisiones simples, o sea, o se comete una omisión simple o se comete una omisión impropia. Y las omisiones simples, pues entiendo, están estrictamente reguladas en los códigos penales, ¿no? Y las omisiones impropias, pues justamente no nos dice un tipo penal. Este delito se puede cometer por omisión impropia, sino únicamente por ejemplo, tratándose del Código Penal de la Ciudad de México, nos vamos a la regulación general de la comisión por omisión. ujú. Entonces, entiendo que por la naturaleza de un delito, o más bien por la redacción de un delito, o es omisión simple o es omisión impropia. Es decir, no podría caber el supuesto, desde mi perspectiva, que la obligación alimentaria pueda cometerse por una omisión impropia, porque pues es una omisión simple. ¿Qué opina de eso, profesor? Gracias. Ok, bueno. mm, a ver, me pregunta si en este tipo la omisión será propia o impropia. Ok, digamos, omisión impropia es cuando la persona tiene un deber jurídico de evitar un resultado lesivo y no actúa en consecuencia para ello. De ahí surge el juicio de reproche. En el caso concreto, el bien jurídico tutelado, en el tipo que estamos analizando, es la seguridad y subsistencia alimentaria del acreedor. ¿Estamos? A mí me parece que estamos en presencia de una omisión impropia, no propia. ¿Por qué? Porque tú conoces las consecuencias y conoces el deber. Por lo tanto, a mí me parece que sería una omisión de naturaleza impropia, no propia. ¿Fue lo que usted dijo? Y justo como, digamos, considerando los elementos de la clasificación jurídica que establece el Código Nacional, pues nos dice que tenemos el grado de ejecución y la forma de intervención. Uh -huh. Bajo esa lógica, el clasificar un hecho bajo una comisión por omisión implicaría que el margen de punibilidad baje, evidentemente. Sí, 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 Entonces, pero espérame. Eso es aplicable en delito doloso y culposo. Cuando hablamos de delito de comisión por omisión, esto varía. ¿Por qué? Porque en la comisión por omisión, piense usted el caso concreto.
la forma de realizar el incumplimiento de obligación alimentaria, como acertadamente nos dijeron hace un momento, siempre es dolosa, no cabe la comisión culposa. Entonces no hay graduación ahí. Y tampoco podemos hablar de error, de prohibición o error en el tipo. O sea, por eso Kaufman realiza una clasificación, nos dice, esto se cuece aparte. Tenemos doloso, culposo y comisión por omisión. Por eso nos dice, esto es un tipo especial. Y de ahí que lo tenemos que estudiar distinto. Pero bueno, ahorita que estamos haciendo el ejercicio, nos estamos dando cuenta que esto es otra cosa, ¿no? Vamos a requerir calidades específicas de ambos sujetos, como ocurre en el tipo penal que me hablaron o me refirieron hace un momento, de omisión de cuidado, de omisión de auxilio, creo me dijeron. Bueno, hasta donde recuerdo, para ese tipo penal requerimos la calidad de garante, ¿no? El sujeto activo del delito requiere la calidad de garante. Y en el ejemplo que me daban, si yo atropello a alguien, pues ¿en qué momento tengo la calidad de garante? Entonces, insisto, son cuestiones que se cuecen aparte. Pero también vamos a entrar a ello justo cuando analicemos el tipo y las formas propiamente esta. Pero lo que me interesa es que ahorita se lleven en la mente que existe otro supuesto, doloso, culposo y de comisión por omisión. Y ya analizamos o analizaremos en su momento, Alan, la omisión propia o impropia, pero qué bueno que usted esté empapado en esto. Me comentó Alan que usted es abogado postulante o es... Sí, profesor, yo trabajo, bueno, soy socio de un despacho y trabajo también en sociedad civil que litiga materia penal. Ah, perfectísimo. De ahí que lo traes en la mente, ¿no? Porque son cosas que debatimos diario en un proceso. Entonces, qué bueno que traes estas cuestiones a colación y las vamos analizando. El próximo caso práctico, si ustedes gustan, lo hacemos de un delito de comisión por omisión y vamos desglosando todos sus elementos, porque justo esto es lo que debatimos en el proceso. Entonces, de ahí que insisto, ¿no? La importancia de tener bien fijos estos conocimientos. José Miguel, por favor, dígame, le escucho. Gracias, maestro. Yo entendía, por ejemplo, que la omisión, ahorita que hablaban de omisión propia e impropia, yo entiendo que la omisión propia es cuando únicamente se daba esa omisión, ¿no? O sea, por ejemplo, en el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, era un delito de omisión propia por el simple hecho de incumplir con el pago de proveer los alimentos, pero se convertía en un delito de omisión impropia cuando de ese incumplimiento surgían otras cuestiones, como por ejemplo alguna enfermedad o la muerte, ¿no? Por dejar de incumplir, pero no sé qué tal, no sé si esté realmente en lo correcto. Ok, bueno, es que ya está, variamos la hipótesis, ¿no? Si hay un muerto, pues tendríamos que analizar otra cosa. A ver, insisto, la omisión impropia la tenemos cuando el sujeto activo del delito tiene el deber jurídico de evitar un resultado lesivo y no actúa como se lo pide la norma. En el caso concreto, los padres tenemos el deber jurídico de evitar lesiones en la salud de nuestros hijos. ¿Estamos de acuerdo? Y esto se convierte en una obligación de proporcionar alimentos, una obligación legal. Primero es un deber. ¿Estamos? Si gustan, un deber moral de apoyo a la subsistencia mutua. Pero el legislador en el Código Civil lo convirtió en una obligación. ¿Sí, vamos de la mano? Ok.
como se dan estos elementos de que está el deber preexistente, tengo una calidad específica de cuidado y decido no hacerlo, para mí, este delito, el que estamos analizando, es de omisión impropia, no simple. En todos los casos, para mí será una omisión impropia, pero ya lo veremos más adelante. ¿Estamos? Ahorita qué bueno que les van surgiendo estas dudas, pero otra vez, ¿sí se dan cuenta la aportación que realiza este autor para el estudio del delito? Esto no lo habíamos analizado en el causalismo. Vino a complejizar todo, profesor. Bueno, sí, nos vino a dar en la madre, ¿no? Sin esto tal vez sería más fácil. Pero piensen que antes de que esto surgiera, pues no tipificábamos estas conductas, ¿no? Pues no había modo, de acuerdo al paradigma, para tipificar. Entonces, bueno, sigamos o hagamos ya una, una síntesis. ¿Qué es lo que pasa? Y esto quiero que por favor me ayuden. Yo sugiero hagamos este ejercicio con el Código Penal Federal y ya de ahí partimos, si gustan, al Código Penal de la Ciudad de México. Existe, como les decía, estas tres son las teorías que mayor calado han tenido en el desarrollo de la teoría del delito: causalismo, neocausalismo y finalismo. A continuación, ¿y por qué digo mayor calado? Porque están presentes en los códigos. Lo que vamos a estudiar a continuación son teorías pues que no se han representado en los códigos. Bueno, creo que nada más déjenme reviso, no vaya yo a cometer un error. Nada más denme un segundito. Según mi mente, solamente existe al día de hoy un código que retoma los postulados funcionalistas. Nada más estoy tratando de encontrar para no cometer un error. No recuerdo en este momento si es el de Austria. Denme un segundito. Bueno, ahorita me acuerdo. No recuerdo si es propiamente el de Austria o el alemán. Ahorita me llega a la mente. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando digo que son las teorías dominantes, quiere decir que son las que vamos a encontrar reguladas o reglamentadas en los códigos penales. Y el ejercicio que quiero que me ayuden a hacer es que abran su código penal y me digan qué teoría tiene. El legislador, pues, ¿qué retomó? ¿No? Y vamos a analizar de este modo. ¿Qué conclusión nos lleva este estudio histórico? Insisto, hasta el momento. Vamos a estudiar a continuación la teoría lógico-matemática de... No, perdón, nada más es
teoría lógico, el modelo lógico de derecho penal. Y lo vamos a estudiar propiamente en la mente de la doctora Olga Iflas, que es un estudio muy interesante, me parece innovador y que pretende superar algunos problemas de subjetividad en la aplicación de las otras teorías o de las teorías previas. Lamentablemente no ha tenido aceptación. Muy bien, pero lo vamos a estudiar para que usted lo conozca. Incluso vamos a analizar algunos tipos penales de conformidad con esta teoría. Existe un libro que, si pueden, si está en su posibilidad, no desconozco si está de acceso gratuito en internet. Pero la obra se llama Análisis lógico de los delitos contra la vida, de la doctora Olga Iflas de González Mariscal. Insisto, excelsa estudiosa de las ciencias penales. ¿Estamos? Entonces, bueno, yo me estoy basando en esa obra, aquí está, para darles la explicación directamente de la fuente. Si ustedes la consiguen, la tienen a la mano, pues de aquí pueden sacar información complementaria de lo que estamos viendo. Veámoslo del siguiente modo. Bueno, primero, déjenme resumir qué pasa. ¿Cuál es la teoría dominante en los códigos penales actuales, siglo XXI? Pues podemos decir lo siguiente. Podemos llegar a la siguiente síntesis. Miren. Vean lo siguiente. ¿Ya se comparte mi pizarrón? Sí. Muy bien. Miren. Sí. Vamos a ver que en rigor de verdad, pues no existen códigos ortodoxos. Es decir, los códigos penales van a tener una mixtura, una mezcla de teorías, bueno, de la teoría neoclasicista con la finalista. Entonces vamos a decir que la teoría dominante al día de hoy es una teoría neoclásica guión finalista. Esto en virtud de que vamos a encontrar aspectos todavía del clasicismo, bueno, del neoclasicismo, y aspectos del finalismo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, primero, se distingue lo injusto y la culpabilidad. Vamos a encontrar que para esta forma de ver el derecho penal,
se va a distinguir lo injusto de la culpabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, piénsenlo de este modo. Lo injusto es el desvalor de la acción en el caso de un resultado. La culpabilidad es el desvalor de la actitud interna. O el poder evitar por parte del autor la realización antijurídica del tipo. En el primer supuesto estamos hablando de formas de comisión dolosa y culposa, y en el segundo de formas de comisión por omisión. Por lo tanto, piénsenlo así. Para el sistema neoclásico, el injusto se traduce en un daño social y la culpabilidad es la reprochabilidad. Para el finalismo, el injusto se expresa con un juicio de valor sobre el hecho y la culpabilidad es un juicio de valor sobre el autor. ¿Qué quiero decir con esto? Que actualmente en los códigos ustedes van a encontrar tipos penales donde realizamos lo injusto desde una manera neoclásica y en otros donde se realiza de una manera finalista. Y eso es lo que quiero que usted vaya analizando cuando lea su código penal. Porque vamos a encontrar que en el Código Penal Federal, principalmente a partir de la reforma de 1994, por eso les pido que lean el federal. Recuerden que en 1900, bueno, nuestro Código Penal tiene unas cosas curiosas. Para 1993 se hace una reforma donde dicen, vamos a aplicar la teoría del tipo penal. Y se estableció una serie de delitos, perdónenme, una dogmática penal enfocada al tipo penal. Donde nos decían, vamos a dejar de estudiar el cuerpo del delito para entrar al tipo penal. Y no, bueno, ustedes van a ver que no es lo mismo analizar cuerpo del delito que tipo penal. Esta reforma, que parecía, o en su momento se considera un avance en la dogmática, en el estudio, porque si ustedes son curiosos, van a ver que en el causalismo y en el neocausalismo lo que se estudia es cuerpo del delito. Y para el finalismo, lo que se analiza es el tipo penal. Entonces, fíjense, hasta 1994 estábamos discutiendo estos aspectos. Bueno, en el 93. Se hace toda una reforma y decimos cambiamos al tipo penal. 1993. Para 1994 viene la contrarreforma, donde el legislador, en su exposición de motivos, usted lo puede leer, dice, tenemos que regresar al cuerpo del delito.
porque el abogado no entiende tipo penal, el juez no entiende tipo penal, los maestros no enseñan tipo penal. Pues entonces, regresemos a lo que ya sabemos. Y a esto se le conoce como la Contrarreforma de 1994. ¿Y qué ocasionó? Que nuestro código quedase hecho un Frankenstein, donde hay pedazos de finalismo, pedazos de neocausalismo, e incluso unos tintes con las reformas que se hicieron por ahí de los 2000 de funcionalismo. Entonces, nuestro código se ha vuelto una cosa que debemos analizar, ¿no? ¿Qué opinas, Alan, que el legislador diga que los abogados somos tontos y no podemos entender el tipo penal? Yo digo que tiene razón. Sin palabras. Y bien expreso, ¿eh? Si usted lee la exposición de motivos, lo dice así. A todos nos tocó. El juez es tonto y no sabe integrar un tipo penal, por eso salen libres. Ministerio Público y Defensor, pues vienen a debatir igual cuerpo del delito. En las universidades los maestros siguen enseñando teorías arcaicas que no sirven para nada. Entonces a todos nos pusieron parejos, ¿no? Y la respuesta fue, en lugar de capacitémonos, no, regresemos a la zona de confort. Entonces, yo estoy, ese momento histórico nos da bastante problema. Muy bien, pero bueno, dejando de lado A y B y C, entendamos que actualmente los códigos tienen una mezcla, una mixtura entre teorías neoclásicas y finalistas, no únicamente en nuestro país. Yo doy el ejemplo del sistema que conozco, pero esto ocurre en varios más. Y por lo tanto, ¿dónde encontramos esto? Propiamente cuando hablamos de los elementos de injusto y de culpabilidad. Insisto, estos aspectos los tenemos que analizar en toda teoría del delito, en toda integración del tipo penal. Pero ¿qué vamos a ver? Para el sistema neoclásico, el injusto es el daño social y la culpabilidad se produce por esa reprochabilidad del daño social cometido. Y así piensen ustedes, el tipo penal de ultrajes a los símbolos patrios. Abran su Código Penal Federal, lo tienen a la mano. ¿Qué es lo que vuelve injusto esa conducta? ¿Alguien me ayuda a leerlo? No recuerdo ahorita si es ultrajes o ataques. Yo lo leo. Por favor, Al ¿qué que- artículo es? Es el 191, artículo 191. ¿Mm? Al que ultraje el escudo de la República o el pabellón nacional, ya sea de palabra o de obra, se aplicará 6 meses a 4 años de prisión o multa de 50 a 3,000 pesos o ambas sanciones a juicio del juez. ¿Ok? Esto, si lo analizamos, ¿cuál es el injusto, Elisa? ¿Cómo lo lee usted? Pues, pues el injusto sería el ultraje a la República, ¿no? ¿Ok? Y eso es un daño de naturaleza social, individual. Pues sería social. Pues creo que así lo estableció el legislador, ¿no? Porque le pregunto, ¿a usted le molesta, Elisa, que se realice, no sé, que limpie mi carro con la bandera nacional? Perdón, ¿puede volver a repetir?
Sí, le repito, que si a usted le ultraja, le molesta, le lesiona en su esfera, que yo limpie mi carro con la bandera nacional. Pues no. Bueno, depende de la persona, supongo. Porque, bueno, entonces ahí ya estamos hablando de derecho penal de autor y no de acto. ¿Cómo que depende de la persona? A ver, platíqueme. ¿Qué variación habría que lo haga yo a que lo haga, no sé, quién? No, 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 o sea, creo que sí hay una afectación a la sociedad, pero pues igual, o sea, depende de qué tan nacionalista es, no de quién comete el delito, sino quién se siente ultrajado por la... Pero el derecho penal no puede fungir o funcionar de acuerdo a cómo se sienta el sujeto pasivo del delito, sino debe de establecer la conducta previamente, ¿no? Y aquí justo de lo que estamos hablando es de un causalismo. ¿Se da cuenta? No nos importa la finalidad. La causa de la causa es la causa de lo causado. Habría que analizarlo y es lo que quiero que ustedes vayan haciendo. Fíjese, para el causalismo, si analizamos este tipo penal, el injusto es el daño social cometido y la culpabilidad se traduce en el reproche que te va a realizar la autoridad por este daño social. Porque incluso determinar que existió el daño social me parece un tanto cuanto ambiguo, ¿no? ¿Y cómo reparo el daño? Pensémoslo, si quiero reparar ese daño, ¿cómo lo hago? ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Aquí podemos analizarlo esto de una forma, ¿no? Dígame, Alan. No, solo como comentario, yo conocí a un Ministerio Público Federal, compañero de un curso, Uh -huh. que le tocó integrar una carpeta de investigación por Uh una denuncia que pusieron contra el autor que hizo el nuevo símbolo, la insignia mexicana, que es como la águila, que está como mochada y que tiene dos rayitas. Y se puso la denuncia bajo los hechos de que, pues eso era, justamente se adecuaba a un ultraje al escudo de la República porque estaba mochado. Entonces, pues imaginemos que hasta el propio, digamos, a quien le encargaron el diseño digamos, de la República Mexicana y el -huh. que actualmente se utiliza, que es la aguilita, que está como mochada, pues trataron de encuadrarlo en este tipo Pero, penal porque, ajá, ajá, mi pregunta sería, ¿y dónde está el ultraje? pues yo lo mismo le decía, pues es que yo no veo ningún ultraje, pero el ultraje según lo hacían consistir en que como estaba mochada el águila, ¿no? Y que si uno revisa la ley de símbolos patrios, una cosa así, no puede estar así. Y Bueno, eso era un pero, ultraje a la sociedad. pero veamos, la ley de símbolos patrios, si yo utilizo el símbolo de una manera, lo modifico, lo que sea, eso acarrea una sanción administrativa, no penal. O sea, Bueno, aquí se inició contra el que diseñó exacto, pero ajá. insisto, yo no veo el ultraje. No, yo tampoco, pero pues se inició la Sí, sí, investigación. Ya no supe en qué culminó, pero supongo me que imagino que algún ejercicio. no prosperó porque bueno, no me enteré. Pero piense usted lo siguiente, mire, le voy a compartir un ejemplo porque me gusta analizarlo, me gusta que mis alumnos lo analicen, de lo que ocurre con este tipo penal, de esta teoría. Por eso les digo, es importante que usted vaya conociendo las diversas formas. Esto se le conoce como el caso del poeta maldito. ¿Sale? Y me gusta analizarlo siempre
para el Día de la Independencia. Este es un poeta de Campeche. Ahora les digo el nombre, no quiero cometer un error. Germán Witz. Hernán Witz. Sergio Hernán Witz Rodríguez. Publicó en un periódico de Campeche un poema que se llama La patria entre mierda. Y este caso llegó a la Suprema Corte de Justicia. Les comparto la sentencia de nuestro órgano y ustedes analicen, ahí viene justo el desglose del tipo penal que estamos viendo. Y justo vamos a analizar el elemento normativo ultraje. ¿Qué se entiende por un ultraje? Y esto es un, bueno, si a esto se le puede llamar poema, a mí me parece que no, lo veo muy mal hecho, me parece meramente provocador, no obstante, no creo que esto deba de ser un hecho de relevancia penal, me parece un sinsentido, con todo y que el artículo es literalmente una basura, ¿no? O sea, a mí, yo lo leo y digo, pero de ahí a meter a la cárcel, creo que ya estamos locos, ¿no? Pero bueno, no quiero que me acusen de antipatriota justo en el mes de la patria. Entonces, léanlo ustedes, porque justo les mando en la nota, les mando un vínculo que se llama así, La patria entre mierda, el escatológico poema de Hernán Witz, para que ustedes lo lean directamente, qué fue lo que él escribió. Y luego lean qué resolvió nuestra Suprema Corte de Justicia. Fue resolución que se tomó en la sala y de 5 ministros, 3 dijeron sí está bien la cárcel y 2 dijeron no. Y justo quiero que analicen los votos particulares en contra, porque parten ambos ministros de un estudio, me parece casi pegado al funcionalismo, ¿eh? Y es lo que quiero que usted vaya analizando. Pues si me pongo en el causalismo, casi cualquier cosa es delito. Entonces, váyanlo checando. Muy bien, entonces esta es otra cuestión que tienen ustedes que tener a la mano para que vayan entendiendo esto. Ahora, regresemos a esta mixtura de esta teoría dominante. Vamos a tener juicios, o tipos penales donde el injusto se expresa mediante un juicio de valor sobre el hecho. Esto es finalismo puro. Y la culpabilidad es un juicio de valor sobre el autor. ¿Estamos? Y viene la dicotomía kantiana, hegeliana, si gustan. De ahí, acuérdense que en el finalismo hablamos de un ontológico fenomenológico, el juicio de valor y el juicio de hecho. Cuando hablamos de juicio de valor, ahí es donde entran los reproches. ¿Sí queda claro? Y esto hay que analizarlo en nuestro código penal. Muy bien. Entonces, ayúdenme, por favor, realizando el análisis de su Código Penal Federal. Insisto, en la siguiente semana que nos veamos, voy a analizar o vamos a analizar el sistema lógico de la doctora Islas. Si tienen oportunidad, como vi que Judith amablemente señala un autor, lo busca y empieza a leer qué dijo, chéquenme, por favor, si son tan amables, la brillante
aportación de la doctora Olga Iflas. ¿Sale? Este es un sistema pues, de manufactura mexicana. Insisto, no ha tenido la aceptación o la difusión debida, pues tal vez por cuestiones de comodidad. No es es un modelo que nos exige, pero creo que nos puede ayudar a ir quitando subjetividades. ¿Sale? De ahí lo lógico inferencial, me atrevo a decir. Muy bien. ¿Dudas? ¿Ninguna? Perfectísimo. Maestro, yo digo, Dígame. no tengo duda de la clase, pero he estado revisando mi correo, creo que no me ha llegado el resultado de mi examen, no sé si ya terminó de revisarlos todos. No, todavía no acabo. Denme chancecito el fin de semana. He tenido muchas actividades y no he terminado. Justo ayer hice entrega de avance de tesis y tuve comité de doctorado, entonces anduve ocupadito un poco por allá, pero este puente prometo que ya me pongo al corriente con ustedes. Gracias. Para servirle, ¿algo más? ¿No? Perfecto. Pues pasen excelente fin de semana. Entiendo que es fin de semana largo. Pasen bonitas fiestas patrias. Que el himno nacional y el águila los protejan y les traigan todos los juguetes que pidan. No se emborrachen mucho y nos vemos por acá el próximo martes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.